representamos la cantidad de elementos de un conjunto. En sucesivos apartados estudiaremos el cardinal de un conjunto y los números naturales. Y antes de estudiar el sistema de numeración decimal, estudiaremos qué es contar. Para ello recordaremos lo que es una aplicación biyectiva. A partir de los conjuntos vamos a llegar al concepto de número natural. Es por eso que antes de definir los números naturales necesitamos estudiar lo que es el cardinal de un conjunto, así como lo que son los conjuntos coordinables. Observa estos dos conjuntos, A y B. El conjunto A está formado por 3 calcetines, es decir, 3 elementos. El conjunto B está formado por una taza, un plato y una cuchara, es decir, tiene 3 elementos. Por lo tanto, los dos conjuntos tienen igual cantidad de elementos. Fíjate bien, se llama cardinal de un conjunto a la cantidad de elementos que pertenecen al conjunto. Los conjuntos A y B tienen igual cardinal, ya que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. El cardinal de un conjunto cualquiera se representa por la expresión card. De igual forma expresamos el cardinal del conjunto B. Ya hemos dicho que la cantidad de elementos de los dos conjuntos es la misma. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A es igual al cardinal del conjunto B. ¿Recuerdas lo que es una biyección? Una biyección o aplicación biyectiva es aquella aplicación cuya correspondencia inversa es también aplicación. Vamos a establecer una biyección entre estos dos conjuntos. Pues bien, entre dos conjuntos que tienen el mismo cardinal, siempre es posible establecer una aplicación biyectiva o biyección. Por eso, entre los conjuntos A y B, hemos podido establecer una aplicación biyectiva. Fíjate en la cantidad de elementos de los conjuntos M y N. ¿Tienen igual cantidad de elementos los dos conjuntos? No, el conjunto N tiene menos elementos. El conjunto P tiene los 3 elementos del conjunto N y además tiene un elemento más. Observa ahora los conjuntos M y P. Los dos conjuntos tienen igual cantidad de elementos. Por lo tanto, el cardinal del conjunto M es igual al cardinal del conjunto P. Esto nos indica que entre los conjuntos M y P podemos establecer una biyección o aplicación biyectiva. Fíjate bien, varios conjuntos son coordinables cuando entre ellos puede establecerse una aplicación biyectiva. Entre los conjuntos M y P hemos establecido una aplicación biyectiva. Por lo tanto, los conjuntos M y P son coordinables. En esta orquesta hay varios músicos. Cada uno de los músicos toca un instrumento distinto: bajista, órgano, batería y flauta. El conjunto de los músicos tiene igual cantidad de elementos que el conjunto de los instrumentos. Entre el conjunto de los músicos y el de los instrumentos se puede establecer una biyección. Por tanto, el conjunto de los músicos y el conjunto de los instrumentos son conjuntos coordinables.
Entre estos dos niños y sus respectivas bicicletas existe una correspondencia. Esta correspondencia es una biyección. Veamos. El conjunto formado por los niños y el conjunto formado por las bicicletas tienen la misma cantidad de elementos, 2 niños y 2 bicicletas. Como tienen la misma cantidad de elementos, es decir, el mismo cardinal, decimos que son conjuntos coordinables. Ahora cada niño monta en una bicicleta. Fíjate, cada elemento del primer conjunto se relaciona con un solo elemento del segundo, formando pares niño-bicicleta. A cada niño le ha correspondido una bicicleta y a cada bicicleta le ha correspondido un niño, de manera que no queda niño alguno sin bicicleta, ni bicicleta alguna que no sea montada por un niño. Por esta razón decimos que esta correspondencia es una biyección, porque todos y cada uno de los elementos del primer conjunto se relacionan con un elemento del segundo, y viceversa. Todos y cada uno de los elementos del segundo conjunto se relacionan con un elemento del primero. Ahora fíjate bien, para demostrar esta biyección hemos partido del concepto de 2 conjuntos coordinables, lo que habíamos definido como conjuntos que tenían la misma cantidad o número de elementos. Después de establecer la biyección, podemos añadir al anterior concepto de conjuntos coordinables la posibilidad que existe siempre entre estos de establecer una biyección. Los conjuntos A, B y C son coordinables entre sí, ya que entre ellos se puede establecer una biyección. Observa que estos 3 conjuntos tienen en común la misma cantidad de elementos. Pues bien, la propiedad común de todos los conjuntos coordinables entre sí es que todos tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, tienen el mismo cardinal. Recuerda, los conjuntos A, B y C son coordinables entre sí. N, P, O, R y S son 5 conjuntos diferentes, pero no todos tienen la misma cantidad de elementos, es decir, no todos son coordinables entre sí. Vamos a unir mediante una línea los conjuntos que son coordinables entre sí. Los conjuntos N y R son coordinables entre sí, pues tienen el mismo número de elementos. Los conjuntos P y O son coordinables entre sí porque tienen la misma cantidad de elementos. El conjunto S no es coordinable con ninguno de estos conjuntos. Se llama cardinal de un conjunto a la cantidad de elementos que pertenecen a dicho conjunto. Se representa con la expresión card seguido del nombre del conjunto. Entre 2 conjuntos que tienen el mismo cardinal, siempre es posible establecer una aplicación biyectiva o biyección. Varios conjuntos son coordinables cuando entre ellos puede establecerse una aplicación biyectiva. La propiedad común de todos los conjuntos coordinables entre sí es que todos tienen la misma cantidad de elementos, es decir, el mismo cardinal. En el primer apartado hemos estudiado lo que es el cardinal de un conjunto, ya que necesitábamos saberlo para definir los números naturales. Ahora ya podemos hacerlo. En este segundo apartado vamos a estudiar lo que son los números naturales, cómo se representan y cómo se leen. Verás cómo con solo 10 cifras se pueden formar en el sistema de numeración decimal
todos los números naturales. En esta carretera hay una cierta cantidad de coches, es decir, un conjunto de automóviles. ¿Cómo podemos expresar la cantidad de automóviles de esta carretera, o lo que es igual, el cardinal del conjunto de automóviles? Fíjate bien, para representar los cardinales de cualquier conjunto, se ha convenido utilizar una serie de signos que representan los cardinales de todos los conjuntos coordinables entre sí. A estos signos se les llama números naturales. También podemos decir que un número natural es el signo con que se representa el cardinal de todos los conjuntos coordinables entre sí. Los números naturales se han utilizado desde la antigüedad para representar los cardinales de los conjuntos, pero estos números naturales han sido muy diversos según las épocas. Veamos de qué maneras se pueden representar el cardinal de este conjunto de monedas. Los romanos utilizaban este signo. Los hindúes empleaban este otro signo. Los árabes este otro signo. Y actualmente nosotros utilizamos este signo. Aunque estos signos son muy diferentes entre sí, todos ellos representan al mismo número natural. Nosotros utilizamos normalmente el sistema de numeración decimal para representar los números naturales. Este sistema de numeración decimal procede de la India y fue introducido en Europa por los árabes hace unos 1000 años. A este sistema se le llama decimal o de base 10 porque para representar todos los números naturales utiliza 10 signos que llamamos cifras. Veamos a continuación cómo se representan los cardinales de los conjuntos utilizando las cifras del sistema de numeración decimal. Observa este conjunto A. No tiene ningún elemento. El conjunto A es, por lo tanto, un conjunto vacío. El cardinal de este conjunto vacío y de todos los que sean coordinables con él, lo representamos con esta cifra. Así, este signo representa el número natural 0. Los conjuntos B y C son coordinables con el conjunto A, por lo tanto, sus cardinales también los representamos por el número natural 0. El conjunto Z tiene un elemento, una zapatilla de deporte. El cardinal del conjunto Z y de todos los que sean coordinables con él, lo representamos con esta cifra. Este signo representa el número natural 1. ¿Cuál es el cardinal de los conjuntos L y P? Estos dos conjuntos tienen el mismo número de elementos que el conjunto Z. Por lo tanto, el cardinal del conjunto L y el cardinal del conjunto P son iguales al cardinal del conjunto Z, es decir, el número natural 1. El búho y la tortuga forman el conjunto A. El cardinal del conjunto A se representa con esta cifra. También utilizamos esta cifra para representar el cardinal de los conjuntos coordinables con este conjunto A.
De esta manera se obtiene el número natural 2. El cardinal del conjunto F y de todos los conjuntos que sean coordinables con él se representa con la siguiente cifra. Así obtenemos el número natural 3. El cardinal del conjunto C y de todos los que sean coordinables con él lo representamos con este signo. El cardinal del conjunto C lo representamos por el número natural 4. También representamos por este número natural el cardinal de los conjuntos coordinables con el conjunto C. El cardinal de este conjunto, el conjunto P, lo representamos con este signo. También este signo representa el cardinal de todos los conjuntos que sean coordinables con el conjunto P. El cardinal del conjunto P lo representamos por el número natural 5. El cardinal del conjunto L y de todos aquellos que sean coordinables con él, es decir, con los que pueda establecer una biyección, lo representamos con este signo. El número natural que representa el cardinal del conjunto L es el 6. El peine, las tijeras, el cepillo, el espejo, los rulos, la colonia, son los elementos del conjunto F. El cardinal de este conjunto y de todos los que son coordinables con él, lo representamos con esta cifra. Así obtenemos el número natural 7. El conjunto de los instrumentos está formado por una cierta cantidad de elementos, es decir, el cardinal de este conjunto lo representamos por este signo o cifra. Ocho es el número natural que obtenemos por este cardinal. El cardinal del conjunto E y de todos los que sean coordinables con él, lo representamos por la siguiente cifra. El número natural que obtenemos de esta manera es el 9. El cardinal del conjunto T y de todos los que sean coordinables con él lo representamos con dos cifras. Este número natural obtenido es el número natural 10. Observa que este número natural tiene dos cifras, un 1 y un 0. Observa estos cuatro conjuntos. Veamos cuál es el cardinal de cada uno de ellos que representamos por medio de números naturales.
El cardinal del conjunto A es 3. El cardinal del conjunto B es 5. El cardinal del conjunto C es 4. El cardinal del conjunto D es 6. Fíjate que los números naturales los representamos mediante cifras y los nombramos mediante palabras. Como ya veremos, con 10 cifras se pueden formar en el sistema de numeración decimal todos los números naturales. Los números naturales forman una serie ordenada que no se acaba nunca, que no tiene fin. A la serie de los números naturales también se la llama conjunto de los números naturales, o simplemente conjunto n. Según lo que acabamos de estudiar, al número natural 9 le seguirá otro número natural. Más adelante veremos cuál es este número natural. Hemos estudiado que cada número natural representa el cardinal de todos los conjuntos coordinables entre sí. Es decir, cada número natural representa un determinado número de elementos. Pues bien, en el sistema de numeración decimal se utiliza la palabra unidad en lugar de elemento. Por lo tanto, el número natural 1 representa un elemento, una unidad. El número natural 2 representa 2 elementos, 2 unidades. El número natural 3, ¿qué representa? En efecto, representa 3 unidades. Número natural es el signo que representa el cardinal de todos los conjuntos coordinables entre sí. Los números naturales se representan en el sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal, o de base 10, se llama así porque se utilizan 10 signos, que llamamos cifras, para representar todos los números naturales. Cada cifra representa un número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al número natural 9 le sigue el número natural 10, formado por 2 cifras. Los números naturales forman una serie ordenada que no tiene fin, es ilimitada. Estos números naturales forman el conjunto n o conjunto de los números naturales. En el sistema de numeración decimal utilizamos la palabra unidad en lugar de la palabra elemento. El cardinal de un conjunto lo representamos por medio de un número natural.
Pero para poder determinar ese cardinal necesitamos contar. En este tercer apartado aprenderemos a contar, aunque antes vamos a dar un repaso al concepto de aplicación biyectiva. En un tema anterior hemos estudiado lo que es una correspondencia y una aplicación. Recuerda que correspondencia es cada una de las formas de relacionar dos conjuntos. Entre los conjuntos A y B vamos a establecer una correspondencia. De todos y cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha. Es decir, de todos los elementos del conjunto A sale una sola flecha hacia los elementos del conjunto B. En este caso decimos que esta correspondencia es una aplicación. Recuerda que una correspondencia establecida entre dos conjuntos se indica por una flecha que va desde el nombre del conjunto inicial al nombre del conjunto final, colocando sobre la flecha la letra que da nombre a la correspondencia. En este caso, la correspondencia establecida entre A y B la nombramos con la letra S, es decir, la aplicación S. Tambi'én podemos establecer la correspondencia inversa de una correspondencia dada. En este caso, establecemos la correspondencia inversa S'. Recuerda que la correspondencia inversa se nombra con la misma letra acompañada de una comita que se lee prima. Pero vamos a fijarnos en esta nueva correspondencia. ¿Es aplicación? En efecto, es una aplicación ya que de todos y cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha. Por tanto, la correspondencia S' es una aplicación. Por tanto, hemos comprobado que la correspondencia S y su inversa S' son aplicaciones. Por lo tanto, esta correspondencia entre A y B es una aplicación biyectiva o biyección, ya que su correspondencia inversa es también aplicación. En la práctica, para saber si entre dos conjuntos hay una biyección, basta con que nos fijemos que de cada uno de los elementos del conjunto inicial salga una sola flecha y que a cada uno de los elementos del conjunto final llegue una sola flecha. Fíjate bien, contar es establecer una aplicación biyectiva entre los elementos de un conjunto y un subconjunto ordenado de los primeros números naturales, excepto el 0. El conjunto B es un subconjunto ordenado formado por los 6 primeros números naturales. El número mayor del subconjunto de los números naturales nos indica la cantidad de elementos del conjunto. En este caso, el número de elementos que hemos contado es 6. Observa que la operación de contar es la que utilizamos para determinar el cardinal de un conjunto. Vamos a establecer una aplicación biyectiva entre los conjuntos T y C.
Ya sabes que de cada elemento del conjunto inicial debe salir una sola flecha y que a cada uno de los elementos del conjunto final debe llegar una sola flecha. Observa que el conjunto C es un subconjunto ordenado de los primeros números naturales, exceptuando el 0. Por lo tanto, podemos decir que estamos realizando la operación de contar. El número mayor del subconjunto de los números naturales, es decir, del conjunto C, nos indica la cantidad de elementos del conjunto, o lo que es igual, determinamos el cardinal del conjunto T. El mayor número del conjunto C es 4. El número de elementos del conjunto T es 4. El cardinal del conjunto T es 4. Contar es establecer una aplicación biyectiva entre los elementos de un conjunto y un subconjunto ordenado de los primeros números naturales, exceptuando el 0. El número mayor del subconjunto de los números naturales nos indica la cantidad de elementos del conjunto. La operación de contar nos sirve para determinar el cardinal de un conjunto. Ya sabemos que con 10 cifras vamos a formar todos los números naturales. Ahora vamos a estudiar cómo se representan y se nombran los números naturales en el sistema de numeración decimal. En el sistema decimal hay unidades de orden superior que ahora vamos a estudiar. Cada 10 unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato superior. Cada 3 órdenes forman una clase. Verás que es sencillo. Un botón, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, 6 botones, 7 botones, 8 botones, 9 botones, 10 botones. Hemos contado 10 botones, utilizando el sistema de numeración decimal. Fíjate bien, en el sistema decimal, cada 10 unidades de cualquier orden dan lugar a otra unidad de orden superior. En este caso hay 10 botones. Formamos una unidad de orden superior. Esta unidad de orden superior es la decena. Los 10 botones representan una decena de botones. Ahora hay un botón más. ¿Cuántos botones hay en total? ¿Cómo representar este número? Los 10 botones colocados en columnas son una decena de botones. El otro botón es una unidad. Veamos cómo se forma el número que representa esta cantidad. En primer lugar, se escribe la cifra de las decenas. En este caso hay una decena, por lo tanto la cifra es un 1. A la derecha de esta cifra se escribe la cifra de las unidades. También la cifra de las unidades es un 1. Así, el número de botones se escribe con 2 unos. Este número se lee 11. Observa que el número 11 está formado por 2 cifras. Además de la decena de botones, ahora hay 2 unidades. Para representar el número de botones que hay, escribimos la cifra de las decenas. Y a continuación, la cifra de las unidades. Este número es el 12. De igual manera se forman los siguientes números naturales.
El número siguiente al 12 es el 13. Está formado por una decena y 3 unidades. El 14 está formado por una decena y 4 unidades. El 15 tiene una decena y 5 unidades. El 16 una decena y 6 unidades. El 17 una decena y 7 unidades. El 18 formado por una decena y 8 unidades. El 19 está formado por una decena y 9 unidades. Observa que hasta el 15 los números tienen su propio nombre, pero a partir del 15 los números se nombran siguiendo una regla general. La cifra de las decenas se nombra dieci. Las unidades se nombran como siempre. ¿Qué número es el siguiente al 19? Vamos a verlo. Añadimos un botón más. Observa que ahora hay 10 unidades. Recuerda que 10 unidades forman una unidad de orden superior, por lo tanto, forman una decena. Así ahora tenemos 2 decenas de botones y 0 unidades. Vamos a escribir este número de igual forma que los anteriores. Primero la cifra de las decenas y a continuación la cifra de las unidades. Este número se nombra 20. Vamos a ver cómo se escriben y cómo se nombran los siguientes números. Los números siguientes se forman con el número de decenas, que es 2, sustituyendo el 0 por las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para nombrar todos estos números se añade el nombre de la cifra de las unidades a la palabra 20. Así obtenemos los números 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. El número de botones es ahora de 3 decenas. No hay unidades. Observa que hemos agrupado 10 botones para formar una decena más. Para representar este número seguimos el mismo proceso. La cifra de las decenas y a continuación la cifra de las unidades. Este número se nombra 30. Si sustituimos sucesivamente el 0 por las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, obtenemos los números siguientes al 30. 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38 y 39. Observa que todos estos números se nombran añadiendo a la expresión 30i el nombre de la cifra de las unidades. Por ejemplo, si la cifra de las unidades es un 8, el nombre de este número es 38. Este número representa 4 decenas y 0 unidades. Se nombra 40. Si sustituimos el 0 por las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se obtiene los números siguientes. Se nombran añadiendo a la expresión 40 el nombre de las cifras de las unidades. Este número representa 5 decenas y 0 unidades. Se nombra 50. Los siguientes números se obtienen al sustituir el 0 por las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y se nombran añadiendo el nombre de las cifras de las unidades a la expresión 50i. Este número es el 60. Está formado por 6 decenas y 0 unidades. Lo mismo ocurre con el 70, 80 y 90. Observa que todos los números de dos cifras terminados en 0 tienen un nombre propio. Antes hemos visto el 10, 20 y 30. Ahora acabamos de ver el 40, 50, 60, 70, 80 y 90. A partir de todos estos números se forman el nombre de los demás números de dos cifras. Veamos si has comprendido cómo se nombran los números. El primero está formado por 3 decenas y 7 unidades. Por tanto, para nombrarlo utilizamos la expresión 30i. A continuación se nombra la cifra de las unidades, en este caso 7. Así este número se nombra 37. ¿Cómo se nombran los demás números? $52, $76, $81. Recuerda que en primer lugar se nombran las decenas y a continuación la cifra de las unidades. Hasta ahora hemos visto cómo se representan y cómo se nombran los números de una y dos cifras. Veamos qué ocurre con los números de 3 cifras. Observa que todos estos botones forman 10 decenas. Pues bien, 10 decenas forman una centena. Por lo tanto, la unidad de orden superior a la decena es la centena. Recuerda que en el sistema de numeración decimal, cada 10 unidades de cualquier orden forman una unidad de orden superior. Veamos con qué cifras podemos representar este número. La forma es muy similar a como lo hacíamos con los números de dos cifras. Primero se escribe la cifra de las centenas. A su derecha la cifra de las decenas. Por último, la cifra de las unidades. Este número se nombra 123. ¿Cómo se nombran estos 5 números? El primero tiene una centena.
las decenas y las unidades son 0. Se nombra 100. El segundo tiene 2 centenas. Se nombra 200. El tercer número tiene 3 centenas. Se nombra 300. El cuarto tiene 4 centenas. Se nombra 400. El quinto tiene 5 centenas. Se nombra 500. Recuerda estos números y cómo se nombran. A continuación veremos otros números de 3 cifras. El número formado por 6 centenas se nombra 600. El número formado por 7 centenas se nombra 700. El número formado por 8 centenas se nombra 800. Por último, el número formado por 9 centenas se nombra 900. A partir de estos números se obtienen los demás números de 3 cifras. Se nombran utilizando la expresión de las centenas y añadiendo el nombre del número formado por las decenas y las unidades. Veamos cómo se nombran estos números. El primero es el 125. Observa que para nombrar las centenas utilizamos la expresión ciento. Esta misma expresión la emplearemos para nombrar cualquier número cuya cifra de las centenas sea un 1. El segundo número es el 260. Como la cifra de las centenas es un 2, se nombra con la expresión 200. El tercer número es el 323. La cifra de las centenas es 3. La expresión que utilizamos es 300. El siguiente número es el 407. ¿Cómo se nombra el último número? El último número es el 622. Recuerda que a la expresión que nos indica las centenas se añade el nombre del número formado por las 2 cifras siguientes. Ya sabes que la unidad de orden superior de las unidades es la decena, por lo tanto, 10 unidades son una decena. La centena es la unidad de orden superior a la decena. 10 decenas son una centena. La unidad de orden superior a la centena es la unidad de millar. Por tanto, 10 centenas son una unidad de millar. En los números de 4 cifras se acostumbra a poner un punto entre las unidades de millar y las centenas para facilitar su lectura. Veamos este número, ¿por qué está formado? Dos son las unidades de millar. Las centenas son 3. Las decenas son 1. Por último, las unidades, que son 5. Observa que se colocan primero las unidades de millar. A su derecha, la cifra de las centenas.
A continuación, la cifra de las decenas y, por último, la de las unidades. Veamos cómo se nombra cualquier número de 4 cifras. Las reglas son muy sencillas. Cuando la cifra de las unidades de millar es un 1, se antepone la palabra 1000 al nombre del número formado por las 3 últimas cifras. Este número es el número 1000 porque las 3 últimas cifras son 0. Si la cifra de las unidades de millar es un 2, se anteponen las palabras 2000 al nombre del número formado por las 3 últimas cifras. Si la cifra de las unidades de millar es un 3, se antepone las palabras 3000 al nombre del número formado por las 3 últimas cifras. Siguiendo esta regla se nombran todos los demás números de 4 cifras. Es decir, anteponiendo las expresiones 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, respectivamente, según la cifra de las unidades de millar. Recuerda que se acostumbra a poner un punto entre las unidades de millar y las centenas. Vamos a aplicar lo que hemos estudiado sobre cómo se nombran los números de 4 cifras. En el primer número, la cifra de las unidades de millar es un 1. Por lo tanto, se antepone la palabra 1000 al nombre del número formado por las 3 últimas cifras. Así, el número completo se nombra 1111. ¿Cómo se nombran los otros números? $9430. $6775. No olvides las reglas para nombrar los números de 4 cifras. Ya sabes que el sistema de numeración decimal se llama así porque cada 10 unidades de cualquier orden forman una unidad de orden superior. Así, 10 unidades forman una decena, 10 decenas forman una centena, 10 centenas forman una unidad de millar. Fíjate bien, 10 unidades de millar forman una decena de millar. Diez decenas de millar son igual a una centena de millar. Diez centenas de millar forman una unidad de millón. Existen otras muchas unidades de orden superior a las ya estudiadas. Ya sabes que los números naturales no tienen fin. Solo vamos a estudiar hasta las unidades de millón. Las reglas para formar los números y cómo se nombran, puedes aplicarlas a todos los demás números. Las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar son órdenes.
son los 6 primeros órdenes. Pero en el sistema de numeración decimal existen más órdenes, aunque solo estudiamos los 6 primeros. Cada 3 órdenes forman una clase. Las órdenes primera, segunda y tercera forman la clase de las unidades. Las órdenes cuarta, quinta y sexta forman la clase de los millares. Las clases tampoco acaban aquí. A las clases de los millares les sigue la clase de los millones. Ya conoces los 6 primeros órdenes y las 2 primeras clases. Ahora vamos a ver en general los pasos a seguir para nombrar un número de más de 3 cifras. Este número tiene 7 cifras. El primer paso consiste en dividir el número en clases, o sea, en grupos de 3 cifras, empezando por la derecha. En este momento ya está dividido en grupos de 3. El siguiente paso consiste en colocar un punto a continuación del primer grupo y un 1 pequeño después del segundo grupo. Por último, se nombra cada grupo por separado, comenzando por la izquierda y diciendo la palabra 1000 donde hay un punto y la palabra millones donde hay el 1 pequeño. Así este número se nombra 7.505.432. No olvides estos pasos, pues puedes aplicarlos para nombrar cualquier número de más de 3 cifras. Hasta ahora hemos visto cómo a partir de una cantidad expresada en unidades de distintos órdenes se lee el número que la representa. Veamos ahora cómo, dado un número, se puede determinar en él los distintos órdenes. Fíjate bien, en todo número la cifra de las unidades ocupa el primer lugar por su derecha. La cifra de las unidades es el 9. El segundo lugar por la derecha lo ocupa la cifra de las decenas. En este número las decenas son 4. La cifra de las centenas ocupa el tercer lugar por su derecha. La cifra de las centenas es el 3. La cifra de las unidades de millar ocupa el cuarto lugar por la derecha. El 6 es la cifra de las unidades de millar. La cifra de las decenas de millar ocupa el quinto lugar por la derecha. Uno son las decenas de millar. La cifra de las centenas de millar ocupa el sexto lugar por la derecha. La cifra de las centenas de millar es el 2. La cifra de las unidades de millón ocupa el séptimo lugar por la derecha. En este número, la cifra de las unidades de millón es el 5. Recuerda que los órdenes siempre mantienen estos lugares, sea cual sea el número. En el sistema de numeración decimal, cada 10 unidades de cualquier orden constituyen una unidad de orden inmediatamente superior. Cada 3 órdenes forman una clase. Así obtenemos la clase de las unidades, la clase de los millares, la clase de los millones, la clase de los millares de millones. Para escribir un número se debe tener en cuenta que la cifra de las unidades ocupa siempre el primer lugar empezando por la derecha, las decenas el segundo
las centenas el tercero, y así sucesivamente. Son los números naturales. Hemos estudiado que con solo 10 cifras o signos podemos representar todos los números naturales. En este tema vamos a comparar los números naturales. Teniendo en cuenta su valor, dos números pueden ser iguales o distintos. También vamos a estudiar algunas unidades de orden superior no decimales, el par, el duro, la docena. En sucesivos apartados estudiaremos los valores absolutos y relativos de las cifras del número, la clasificación de los números en pares e impares y, por último, los números ordinales. Ya hemos indicado que dos números pueden ser iguales o diferentes teniendo en cuenta su valor. Si son diferentes, uno puede ser mayor que el otro. En este apartado aprenderemos cómo se expresan estos conceptos por medio de signos. Dos, 10, 7, 61, 372, 149, 2 y 74 son números naturales. Observa que dos números naturales pueden ser iguales o distintos. Como ejemplo, 7 y 149. A continuación veremos cómo podemos expresar estos conceptos. Aquí tenemos 4 cuadrados, es decir, 4 elementos. 4 unidades. Estos 4 círculos son también 4 elementos. 4 unidades. Observa que estos dos números naturales son iguales. Este signo se lee es igual a. Es decir, 4 es igual a 4. Con este signo hemos indicado que dos números naturales son iguales. ¿Qué ocurre si añadimos un cuadrado más? Ahora hay 5 cuadrados. 5 unidades. En cambio, los círculos siguen siendo 4. Fíjate, estos dos números son distintos. Para indicar que dos números no son iguales, se utiliza este signo que se lee no es igual a. Es decir, 5 no es igual a 4. Observa que 5 es un número natural mayor que 4. Veamos cómo podemos expresar esto. Este signo indica que un número natural es mayor que otro. En este caso, 5 es mayor que 4. Añadimos 2 círculos más. Ahora hay 6 círculos. 6 unidades. Los cuadrados siguen siendo 5. Pues bien, para indicar que un número es menor que otro se utiliza este signo. Se lee menor que. Es decir, 5 es menor que 6. Vamos a contar cuántos círculos hay en la columna de la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 círculos. Ahora hacemos lo mismo con los círculos de la derecha. Vamos a contarlos. 1, 2, 3. Hay 3 círculos. Ya sabes cómo expresar que un número es mayor que otro. En este caso, 9 es mayor que 3. Fíjate en las dos columnas de círculos.
Para recordar el signo que nos indica que un número es mayor que otro, simplemente coloca mentalmente los elementos en columna y observa qué columna es más alta. Fíjate ahora en este otro ejemplo. En la columna de la izquierda hay 2 círculos. En la columna de la derecha hay 6 círculos. En este caso, 2 es menor que 6. Al igual que en el otro ejemplo, observa que puedes recordar fácilmente este signo. Ya sabes que este signo se lee menor que. Veamos cómo se llaman todas estas expresiones que hemos visto hasta ahora. Esta expresión se llama igualdad. La expresión 5 no es igual a 4 es una desigualdad. La expresión 5 mayor que 4 es otra desigualdad. La expresión 5 es menor que 6 es también una desigualdad. Recuerda estas expresiones y sus símbolos. Observa estas 3 expresiones. La primera de ellas es una desigualdad. Esta expresión se lee 342 es mayor que 52. El signo que está escrito entre los 2 números indica que un número es mayor que el otro. Vamos a fijarnos en la segunda expresión. ¿Es también una desigualdad? En efecto, la expresión 17 es menor que 98 es una desigualdad. La última expresión, 164 es igual a 164, no es una desigualdad. Esta expresión es una igualdad. Dos números pueden ser iguales o distintos. Si son iguales, utilizamos este signo que se lee es igual a. La expresión es una igualdad. Si son distintos, se expresa con el signo siguiente que se lee no es igual a. Para indicar que un número es mayor que otro, se utiliza este signo, que se lee es mayor que. La expresión es una desigualdad. Para indicar que un número es menor que otro, se utiliza el siguiente signo, que se lee es menor que. También esta expresión es una desigualdad. En el sistema de numeración decimal se necesitan 10 unidades para formar una unidad de orden superior. Ya lo has aprendido en el tema anterior. En este segundo apartado vamos a estudiar unas unidades de orden superior que no son decimales. Algunas de ellas son el par, el duro, la docena, la semana.
¿Recuerdas las unidades de orden superior del sistema de numeración decimal? Ya sabes que cada 10 unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato superior. Empleamos la palabra unidad en vez de la palabra elemento en el sistema de numeración decimal. La unidad de orden superior a la unidad es la decena. 10 unidades forman una decena. 10 decenas forman una centena. Por tanto, la unidad de orden superior a la decena es la centena. La unidad de millar es la unidad de orden superior a la centena. 10 centenas forman una unidad de millar. Estas unidades y otras unidades de orden superior que ya conoces forman el sistema de numeración decimal. Por eso las llamamos unidades de orden superior decimales. Seguidamente vamos a estudiar otras unidades de orden superior que no pertenecen al sistema decimal. Como ya hemos indicado, se trata del par, duro y docena. Comenzamos por el par. Observa estos guantes. Hay 2 guantes. Pero podemos expresar de otra manera esta cantidad. Un par de guantes. Al expresar la cantidad de guantes por pares, lo que estamos haciendo es expresarlo en una unidad de orden superior a la unidad guante. Un par siempre se refiere a 2. También podemos expresar así un par de zapatos, un par de calcetines. Guardados en un armario zapatero, Carmen tiene todos estos zapatos. Vamos a contar cuántos zapatos son. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hemos visto que utilizando la unidad de orden superior par, podemos expresar una cantidad de 2 formas diferentes. Veamos cómo podemos expresar esta cantidad de zapatos. Después de contar, hemos visto que Carmen tiene 6 zapatos. ¿De qué otra forma podemos expresar esta cantidad? Recuerda que 2 zapatos forman un par de zapatos. Por tanto, veamos cuántos pares de zapatos tiene. 1, 2 y 3. Carmen tiene 3 pares de zapatos. Observa que hemos expresado la cantidad de zapatos utilizando la unidad zapato y la unidad par de zapatos. Pero en los 2 casos hemos expresado la misma cantidad de zapatos. Recuerda que un par siempre se refiere a 2. Es por eso que cuando hablamos de zapatos siempre decimos un par de zapatos, ya que los zapatos siempre son 2. Para expresar esta cantidad de monedas podemos decir 5 pesetas. O un duro. Cuando expresamos la cantidad de monedas en duros, utilizamos una unidad superior a la unidad peseta. En la hucha de Daniel hay 25 pesetas. Ya has estudiado que podemos expresar de otra forma una cantidad de monedas utilizando la unidad de orden superior duro. Veamos pues cómo puede expresar Daniel la cantidad de monedas que tiene en su hucha. Recuerda que 5 pesetas son un duro. Vamos a agrupar las pesetas de 5 en 5. De esta forma podemos saber cuántos duros tiene Daniel. 1, 2, 3, 4, 5. Daniel tiene 5 duros en su hucha, o lo que es lo mismo, 25 pesetas. La unidad peseta y la unidad duro son 2 unidades distintas para expresar la misma cantidad de dinero. En esta huevera hay 12 huevos.
Otra forma de expresar esta cantidad es utilizar la expresión una docena de huevos. La docena es una unidad de orden superior a la unidad que nos permitirá contar por unidades simples o por docenas. Jorge va a celebrar su cumpleaños. Por ello ha invitado a 11 compañeros. Su madre ha ido a la pastelería a comprar pasteles, uno por cada uno. En total, 12 pasteles. Pero ya has aprendido que esta cantidad de pasteles puedes expresarla de otra forma. ¿De qué otra manera podemos indicarla? En efecto, la madre de Jorge, al comprar los pasteles, ha pedido una docena de pasteles, un pastel para cada niño. Ya hemos aprendido que el par, el duro y la docena son unidades de orden superior no decimales. Otra de estas unidades es la semana. Seguro que ya sabes que los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, podrás contestar esta pregunta. ¿Cuántos días forman una semana? Una semana tiene 7 días. Es fácil saberlo al conocer los nombres de los días de la semana. La unidad semana es una unidad de orden superior a la unidad día. Son dos maneras distintas de expresar una misma cantidad de días. La clase de María y Juan van a realizar un viaje de fin de curso. El viaje consiste en un crucero de 14 días de duración visitando diferentes puertos. Ya conoces una unidad de orden superior a la unidad día. Por tanto, puedes saber cuántas semanas dura el viaje. Efectivamente, el viaje dura 2 semanas, 14 días. Existen otras unidades de orden superior no decimales diferentes a las que acabamos de estudiar, pero estas las vas a ir conociendo a lo largo de tus estudios, poco a poco. De momento, recuerda estas 4 que has aprendido. Vamos a repasarlas una vez más. Un par, ¿cuántas unidades son? Un par es igual a 2 unidades. Recuerda que expresamos así un par de zapatos, un par de guantes. Y un duro, ¿cuántas pesetas son? Un duro es igual a 5 unidades, o lo que es igual, 5 pesetas. Una docena son... Una docena es igual a 12 unidades. Por último, una semana, ¿cuántos días son? Efectivamente, una semana son 7 días. El par, el duro, la docena, la semana son unidades de orden superior no decimales. Por medio de la unidad de orden superior,
la misma cantidad puede expresarse de dos formas distintas. Hasta ahora hemos aprendido a leer números, a formarlos y a compararlos. En este tercer apartado vamos a estudiar unos nuevos conceptos relacionados con los números. Se trata del valor absoluto y del valor relativo de sus cifras. Verás qué sencillos son estos dos conceptos. Vamos a recordar cómo se leen los números naturales. En este caso se trata de un número de 5 cifras. Una vez separadas las cifras en grupos de 3, empezando por la derecha, se nombra cada grupo separadamente, comenzando por la izquierda, añadiendo la palabra 1000, donde hay un punto, y a continuación se nombra el número formado por las 3 últimas cifras. Veamos cómo se nombra este número. $43.270. A continuación, ¿qué órdenes forman este número? El primer lugar a la derecha lo ocupa siempre la cifra de las unidades. El segundo lugar a la derecha lo ocupa la cifra de las decenas. El tercer lugar, la cifra de las centenas. El cuarto lugar, las unidades de millar. El quinto lugar, las decenas de millar. Por tanto, este número está formado por 4 decenas de millar, 3 unidades de millar, 2 centenas, 7 decenas y 0 unidades. A continuación vamos a estudiar un nuevo concepto. El valor absoluto de una cifra. Veamos qué se entiende por valor absoluto. El valor absoluto de una cifra es el que tiene por su figura. Por tanto, en este número, ¿cuál es el valor absoluto de la cifra 7? El valor absoluto de la cifra 7 es 7 unidades, ya que representa al número 7. Recuerda, el valor absoluto de una cifra es el que tiene por su figura. Veamos otro ejemplo. Observa este número. Es el 8791. Veamos cuál es el valor absoluto de las cifras que forman este número. Ya sabes que el valor absoluto de una cifra es el que tiene por su figura. El valor absoluto de la cifra 8 es 8 unidades. El valor absoluto de la cifra 7 es 7 unidades. El valor absoluto de la cifra 9 es 9 unidades. El valor absoluto de la cifra 1 es 1 unidad. Ya hemos aprendido lo que es el valor absoluto de una cifra. Veamos ahora lo que es el valor relativo de una cifra. El valor relativo de una cifra es el que tiene por el lugar que ocupa en el número. Veamos cuál es el valor relativo de la cifra 4 en este número.
La cifra 4 ocupa el lugar de las centenas, el tercer lugar comenzando por la derecha. Su valor relativo es, por tanto, 4 centenas. Es decir, 400 unidades. No olvides que el valor relativo de una cifra es el que tiene por el lugar que ocupa en un número. Ya hemos visto que las cifras que forman el número tienen dos valores diferentes. Uno, el que tiene por su figura, y otro, por el lugar que ocupa en el número. Del número 2109, elegimos una de las cifras que lo forman. Por ejemplo, el 2. Por su figura, esta cifra es 2 unidades, ya que representa al número 2. Es decir, el valor absoluto de esta cifra es 2 unidades. Pero la cifra 2 ocupa el lugar de las unidades de millar. Ya sabes que una unidad de millar es igual a 1000 unidades. Por lo tanto, 2 unidades de millar son 2000 unidades. El valor relativo de la cifra 2 es 2000 unidades. Cualquier cifra de cualquier número tiene un valor absoluto y un valor relativo. Las tres cifras del número 648 tienen respectivamente un valor absoluto y un valor relativo. Veamos una por una las cifras y sus valores. ¿Cuál es el valor absoluto de la cifra 6? El valor absoluto de la cifra 6 es 6 unidades. ¿Y el valor relativo? Su valor relativo es 600 unidades. ¿Cuál es el valor absoluto de la cifra 4? El valor absoluto de la cifra 4 es 4 unidades. Ya sabes que el valor relativo es el que la cifra tiene por el lugar que ocupa en el número. ¿Cuál es el valor relativo de la cifra 4? El valor relativo de la cifra 4 es 40 unidades. Por último, la cifra 8. ¿Cuál es su valor absoluto? El valor absoluto de la cifra 8 es 8 unidades. ¿Y su valor relativo? El valor relativo de la cifra 8 es 8 unidades. Observa que en este caso el valor relativo y el valor absoluto de la cifra 8 coinciden. El valor absoluto de una cifra es el que tiene por su figura. El valor relativo de una cifra es el que tiene por el lugar que ocupa en el número. Ya indicamos al comenzar el tema que íbamos a estudiar una nueva clasificación de los números. Es en este apartado donde vamos a estudiarla. Se trata de la clasificación de los números en pares e impares. Verás cómo es muy sencillo de recordar. Observa estos números: 2, 4, 6, 8. Fíjate bien. Los números 2, 4, 6
y 8 se llaman números pares. Pero no solo estos números son pares. También son números pares todos los números terminados en estas cifras o en 0. Veamos ahora algunos ejemplos de números pares. ¿El número 34 es un número par? Fíjate en qué número termina. Este número termina en 4, por lo tanto es un número par. ¿Y estos dos números son también pares? El 1622 acaba en la cifra 2, en consecuencia es un número par. El 100 termina en 0. Recuerda que llamamos números pares a los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8. El número 100 es, por tanto, un número par. Esta clasificación de los números la utilizarás en muchas ocasiones. Observa con atención este recuadro. Vamos a tachar con una cruz los números pares que encontremos. 16, 24, 40, 48, 30, 50, 18, 36. Los números 1, 3, 5, 7 y 9 se llaman números impares. Veamos qué otros números son también impares. Además, son números impares los números terminados en estas cifras, es decir, terminados en 1, 3, 5, 7 y 9. Veamos algunos ejemplos. El primer número es el 473. Observa que termina en 3. Por tanto, este número es impar. El número 2199 es impar, ya que termina en 9. El último número es el 571. Termina en 1, por lo tanto es un número. El número 571 es un número impar. Ahora ya sabemos lo que son los números pares e impares. En este recuadro hay números pares e impares. Tacharemos con una cruz verde los números impares y con una cruz roja los pares. El 11 es impar. El 7 es impar. El 42 es par. El 19 es impar. El 16 es par. El 72 es par.
El 55 es impar. El 50 es par. El 81 es impar. El 91 es impar. El 98 es par. El 14 es par. El 39 es impar. El 23 es impar. El 66 es par. El 80 es par. El 30 es par. El 49 es impar. Vamos a clasificar los primeros 18 números en pares e impares. El 1 es impar, el 2 es par, el 3 es impar, el 4 es par, el 5 es impar, el 6 es par, el 7 es impar, el 8 es par, el 9 es impar, el 10 es par, el 11 es impar, el 12 es par, el 13 es impar, el 14 es par, el 15 es impar, el 16 es par, el 17 es impar, el 18 es par. Observa que los números pares e impares van alternados. A un número par le sigue uno impar y a uno impar le sigue uno par. Son números pares aquellos cuya última cifra es un 2, o un 4, o un 6, o un 8, o un 0. Son números impares los que acaban en 1, 3, 5, 7 y 9. Hemos estudiado los números como representación del cardinal de un conjunto. Como el cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene y este puede ser mayor o menor, los números que los representan también podrán ser mayores o menores. A continuación estudiaremos un nuevo concepto, los números ordinales. Los números que hasta ahora hemos aprendido representan cantidades, es decir, el cardinal de un conjunto. Pues bien, estos mismos signos o símbolos los utilizaremos para representar no una cantidad, sino el lugar que se ocupa en una serie, o sea, el número de orden. Pronto lo veremos con toda claridad. A la espera de poder entrar en el cine hay un grupo de personas. Están en fila colocados en forma ordenada. Pues bien, los números que indican un orden se denominan números ordinales. Estos números se indican colocando un cero pequeño en la parte superior derecha del número natural correspondiente. Veamos cuál es el nombre de cada uno de estos números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. A partir del número ordinal décimo, los números ordinales tienen nombres especiales que enseguida vamos a aprender. Recuerda que estos números se llaman números ordinales y nos indican un orden. Ya sabes que los números ordinales, los que indican un orden, se representan colocando un cero pequeño en la parte superior derecha del número natural correspondiente. Aquí vemos los 10 primeros números naturales. ¿Cuáles son los correspondientes números ordinales? En primer lugar, colocamos un cero pequeño en la parte superior derecha del número. A continuación, veamos cómo se nombran estos números ordinales. Primero, que corresponde al número 1. Segundo, que corresponde al número 2. Tercero, que corresponde al 3. Cuarto, que corresponde al 4. Quinto, que corresponde al 5. Sexto, que corresponde al 6. Séptimo, que corresponde al 7. Octavo, que corresponde al 8. Noveno, que corresponde al 9. Décimo, que corresponde al 10. Se está celebrando una carrera de atletismo en la cual hay inscritos más de 100 participantes. Algunos han abandonado la carrera sin poder terminarla. Un participante alcanza la meta. Este participante ha llegado en primer lugar. Es el primero. Muy cerca de él van a llegar los dos siguientes. Son el segundo y el tercero y así hasta el noveno. Veamos ahora cómo nombraremos a los demás participantes de esta carrera utilizando los números ordinales. El corredor clasificado a continuación del décimo es el undécimo. Ocupa el 11º lugar. El siguiente ocupa el 12º lugar. A continuación traspasa la meta el 13º. El siguiente es el 14º clasificado. Y el 15º es el siguiente. Observa que a partir del 13º todos comienzan con la expresión décimo. Así los siguientes números ordinales son el 16º, 17º, 18º y 19º. Veamos qué nombres reciben estos números ordinales. El primero de ellos es vigésimo. Los números ordinales cuya cifra de las decenas es un 2 se nombran con la palabra vigésimo y a continuación el nombre de la cifra de las unidades. En este caso la cifra de las unidades es 0. El número ordinal correspondiente al número 30 se nombra con la palabra trigésimo. Cuando la cifra de las decenas es un 3, se nombra con la palabra trigésimo y a continuación el nombre de la cifra de las unidades.
Si la cifra de las decenas es un 4, se nombra con la palabra cuadragésimo y a continuación el nombre de la cifra de las unidades. Así este número se nombra cuadragésimo. Cuando la cifra de las decenas es un 5, se nombra con la palabra quincuagésimo y a continuación el nombre de la cifra de las unidades. Cuando la cifra de las decenas es un 6, se nombra con la palabra sexagésimo y a continuación el nombre de la cifra de las unidades. Esta misma regla se cumple cuando la cifra de las decenas es un 7, un 8, un 9 y un 10. Pero veamos qué nombre especial reciben los números cuya cifra de las unidades es un 0 y que utilizaremos para nombrar todos los demás. Septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo. No olvides todos estos nombres, ya que nos sirven para nombrar todos los demás números ordinales. ¿Cómo nombramos estos dos números? El primero es el vigésimo. El otro es el sexto. Fíjate bien. Hemos formado el número 26º. Con estos dos números vamos a formar uno. ¿Cómo se nombrará este nuevo número? Este número es el 59º. En los rallies de coches, cada uno lleva pintado en la chapa un número que indica el orden de salida. Este coche lleva el número 31 en la puerta. ¿En qué lugar saldrá este coche? Este coche sale en el lugar 31º. Esperemos que tenga suerte y al final llegue el primero. En casa de Manuel van a celebrar el cumpleaños de su abuelo. Entre todos los nietos le han comprado esta tarta. Sobre ella y de fresa está escrito el número 77. Es decir, el abuelo de Manuel celebra su... El abuelo celebra su 77º cumpleaños. Ha llegado el momento de apagar las velas. ¿Cuál es el nombre de estos números? 92º. Cuadragésimo quinto. Octogésimo noveno. Veamos a continuación otro aspecto de los números ordinales. Entre los conjuntos P y Q hemos establecido una aplicación biyectiva, ya que de cada elemento del conjunto P sale una sola flecha y a cada elemento del conjunto Q solo llega una flecha.
Observa que los elementos del conjunto Q son números ordinales, los 5 primeros. Fíjate bien, el último ordinal es el cardinal del conjunto. En este caso, el cardinal del conjunto P es 5, ya que el último ordinal es el quinto. El conjunto M tiene 4 elementos que son los 4 primeros números ordinales. ¿Cuál es el cardinal del conjunto C? El cardinal del conjunto C es 4. Los números ordinales son aquellos que nos indican un orden, primero, segundo, tercero, es decir, el lugar que ocupan de acuerdo con un criterio establecido.